Bien, nuevamente buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 2, correspondiente al sábado 25 de septiembre del 2021. A continuación les voy a comenzar a compartir lo que es mi pantalla. Por favor, me informan cuando ya les aparezca visible. Ya, Liz. Perfecto, gracias. Bien, como les mencionaba, esta es la tutoría número 2 correspondiente a la asignatura Producción de Recursos Didácticos de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. En este caso, yo soy el tutor encargado del grupo Virtual 2, pero por este día vamos a tener el acompañamiento de los que son tanto el colega, el compañero, tutor del grupo Virtual 1, creo que es el licenciado Samuel, y los estudiantes bajo los cuales él está como tutor, ¿no? El coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora se ha propuesto una pequeña agenda, ¿no? Salud y bienvenida, un pequeño sondeo de lectura. Esto básicamente es sobre el último tema que tenemos en el material de lectura de la unidad 1, perdón, de la unidad 1. En el desarrollo tenemos básicamente esos 4 subcontenidos de ese contenido, del último contenido. Y al final tenemos lo que es despedida, ¿no? En la cual ustedes van a tener el espacio para poder expresar sus dudas, opiniones o comentarios, ¿no? Antes de iniciar, pues tenemos una serie de recordatorios. Primero, no, estos recordatorios son lo que se han fijado con el grupo virtual 2, que las tutorías de repaso son los días miércoles de 8 a 9, ¿no? Caso excepcional, lo que ocurrió esta semana con nuestro grupo, por un inconveniente personal que tuve yo con respecto a la lluvia, problemas de conexión por lluvia. No se pudo desarrollar el miércoles, ¿no? Pero esperemos que no ocurra ningún incidente similar a ese para poderla desarrollar los días que tocan, ¿no? En este caso, Virtual 2 los miércoles de 8 a 9. El segundo recordatorio es recordar que la fecha de entrega de la bitácora del trabajo está para el día de mañana, que es domingo 26 de septiembre, a más tardar a la medianoche, es decir, a las 12 de la noche o a las 11:59 por defecto, ¿no? Y resolver dudas si es que las hay. Es decir, si alguno tiene alguna duda, pues en ese momento la puede plantear y se puede solventar, ¿no? Mencionarnos que en la tutoría de repaso estuvimos trabajando bastante estas dudas. No sé si se ha surgido una nueva o si hay alguna otra duda, pues les dejo el espacio para que puedan expresarlo. Mencionarles también que en esta entrega de esta bitácora que está prevista para el día de mañana, domingo 26, deben de incluir los aspectos que se traten en lo que es la tutoría 2, es decir, la tutoría del día de ahora, es decir, entran o deben de entrar estos contenidos como parte de la bitácora. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, algún comentario. No, Lick, ninguno, estamos bien hasta el momento. Perfecto. Bien, recuerden que si les surge, por ejemplo, se ponen a trabajar hoy por la tarde y les surge alguna duda, pueden utilizar cualquiera de los medios eh, formales, ¿no? de comunicación, que en este caso son correo electrónico, tenemos mensajería en plataforma y tenemos los foros de dudas, ¿no? Cualquiera de esos medios pueden utilizarlos para contactarse, ya sea con mi persona o en el caso del grupo virtual 1 con el compañero licenciado Samuel, ¿no? Con respecto al tercer recordatorio, nos dice acá que la unidad 2 se habilita a partir del lunes 27 de septiembre. Ese mismo día se estará habilitando también lo que es el foro académico 1. Es decir, a partir de ese día ustedes ya podrán ver lo que es las indicaciones del foro académico 1 y también podrán participar en él, ¿no? Siguiendo siempre y cuando las indicaciones que ahí se están dando, ¿no? El cuarto recordatorio nos dice recordar que deben de estar pendientes de la pestaña de avisos y de la fecha de entrega de las actividades y de las tutorías virtuales, ¿no? Esto es
para efectos informativos, ¿no? Así, si cada uno está pendiente y en la pestaña aviso se les coloca la información, pues van a estar enterados de lo que va ocurriendo, ¿no? Las fechas próximas de entrega de tareas, fechas próximas de las tutorías formales, en ese caso ya se les recordó sobre las tutorías de repaso, básicamente para que estén informados de todo lo que va a estar aconteciendo en la asignatura, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá o alguna pregunta, pues pueden interrumpir y pedir la palabra y con gusto se les estará cediendo. De no ser el caso, pues pasamos a una pequeña reflexión, ¿no?, que se ha planteado para el día de ahora. Me gustaría básicamente la participación de dos, ya sea compañeros o compañeras, sobre lo que es una pequeña imagen que está acá. ¿Por qué se ha elegido o por qué en ese caso he elegido una imagen en la cual hablamos de lo que es la influencia que tienen los profesores? Porque la, perdón, la materia que ustedes, perdón, la carrera que ustedes están cursando va orientado a la docencia. Entonces, parte de la formación es que reflexionemos sobre el rol docente y qué tanto afecta, ¿no?, nuestro comportamiento profesional con el, digamos, el desarrollo de esas personas que vienen siendo nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, acá dejo planteada la imagen, solo me piden la palabra y me dan su aporte, ¿no? Por lo menos dos aportes para continuar. Si gusta, le voy leyendo la frase para que, si alguien no le ha cargado, dice: los profesores afectan. Hola. Vaya, fíjese que estaba viendo Iber y claramente, pues, como el profesor es un agente que va generando un proceso de aprendizaje, ¿verdad?, en el aula. Entonces, los conocimientos que ahí se imparten a cada alumno le sirven para toda la vida, pues uno no sabe en qué momento él lo va a utilizar, lo va a aplicar en su vida, pero si la influencia nunca termina, pues como nunca se deja de aprender, nunca Correcto, termina nunca termina lo que uno como docente imparte dentro de una aula. Siento yo que correcto, es bien extenso, ¿verdad? Hasta a mí me ha pasado, pues, que incluso hasta el día de ahora lo que me ha enseñado en educación básica, ¿verdad?, bachillerato, yo lo sigo utilizando y lo seguiré utilizando durante el resto de mi vida. No solamente la teoría, ¿verdad?, no, que también hasta los consejos mismos que un docente le da a uno. correcto. De hecho, lo que usted menciona es bastante importante, ¿no? A veces, como profesionales o como docentes, nos centramos bastante en lo que es el contenido, ¿no? Nos centramos en tratar de que el estudiante aprenda el contenido y a veces al finalizar el estudio, por ejemplo, en básica, años después, tal vez el estudiante no recuerda el contenido, pero sí tal vez recuerda algún valor que usted le formó, por ejemplo, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad. Entonces, de cierta forma, aunque no se haya tenido una influencia en cuanto a contenido, sí se ha tenido una influencia de carácter formativo que también cuenta, ¿no? Entonces, no solo se debe de enfocar la docencia en lo que es el trabajo con contenido o el trabajo cognitivo de los estudiantes, también los valores son parte del proceso de formación. Gracias por el aporte. No sé si alguien más desea agregar algo. No sé si alguien más quiere agregar algo a la reflexión. Tal vez algo que se nos esté escapando. Hola, sí. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, yo considero que como docentes podemos afectar la vida de nuestros estudiantes, ya sea para bien o para mal. Nosotros ya pasamos por ese camino, ¿verdad? También en los años de básica, y creo que todavía recordamos docentes que marcaron nuestras vidas. Algunos de ellos pues vieron el potencial o mucho más de lo que a veces se encasilla en un tipo de inteligencia. Entonces Correcto. creo que también como docentes debemos tratar al estudiante de una manera afectiva, porque
es ahí donde se logra esa conexión y donde el aprendizaje es mucho más significativo también, solamente. Correcto, muchas gracias. Sí, de lo que usted menciona hay algo que me llama la atención y es el carácter con que se afecta al estudiante. Este puede ser positivo o negativo, es decir, podemos afectarle a tal grado a un estudiante o a un niño a que no quiere estudiar o a que no le guste alguna asignatura en particular. Por ejemplo, en la enseñanza de la matemática, ustedes cuando ya estén ejerciendo el rol docente se van a dar cuenta de que hay muchos estudiantes que no les gusta la matemática, pero en sí no es porque no sean buenos o porque no lo puedan aprender, sino porque han tenido algún trauma o algún problema con algún profesor del área de la matemática que les ha influenciado de forma negativa y salir bastante de ese problema o de ese bache es bastante difícil, ¿no? Yo recuerdo quizás comentarles una experiencia con relación a esto, que yo llegué hace algunos años a trabajar a un colegio y se trasladó una estudiante de otro colegio que no participaba en nada, o sea, no le gustaba pasar a la pizarra, no trabajaba, no escribía, no hacía nada. Entonces, cuando se le cuestionaba, o sea, cuando hablando con ella, yo le preguntaba el por qué esa postura negativa, es decir, qué es lo que hacía que ella no quisiera trabajar en matemática, me decía que no quería perder el tiempo, era una niña de séptimo grado, creo, si no recuerdo mal, y me decía que no quería perder el tiempo porque la profesora del el otro colegio le decía que ella para matemática no servía, y con esas palabras. Entonces, ese ejemplo es bastante claro con relación a una influencia negativa y hacer que una persona que ha tenido una mala experiencia en el ámbito de la matemática, como es el caso que les estoy mencionando, es muy difícil no poder tratar y hacer lo que salgan de ese, de ese problema, ¿no? Sí se puede, ¿no? Con mucho trabajo, con tiempo, dedicándole o tratando de influir, ¿no? En cambiar la idea en el propio estudiante de que sí lo puede hacer y que comience a buscar alternativas, ¿no? Para poder solventar esas dificultades. Es bastante importante el rol que juegan ustedes o que van a jugar ustedes como profesionales de esta área. No sé si alguien escribió acá. Eh, compañero Samuel, no sé si usted me puede hacer el favor, no sé si le aparece habilitado para admitir a los que están intentando ingresar. Ya que cuando estoy en pantalla completa a mí me genera problemas para salir y entrar, no logro ver cuando están intentando ingresar los estudiantes. No sé si a usted le aparece, si se le otorgó permiso de administrador para que pueda admitir a los que estén intentando ingresar. Bien. Siguiendo con la secuencia, ¿no? Después de la reflexión tenemos lo que es un pequeño sondeo de lectura. Este sondeo de lectura está basado en el último contenido que aparece en el material de la unidad 1. La primera pregunta planteada acá es que existen dos tipos de medios didácticos como bases sólidas de la educación matemática. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos dos tipos de medios didácticos? Solo sería mencionarlos. Y la segunda pregunta tiene relación con la primera, ejemplificar uno de estos dos medios. Y la tercera pregunta, según su percepción, ¿qué medio didáctico de lo que se han presentado en el material o al final del material de la unidad 1 le brinda a usted, como posible docente, herramientas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en temas como, por ejemplo, de geometría? Entonces, quedan planteadas las tres preguntas. El que quiera participar solo me dice con qué pregunta. No es necesario que respondan en orden. Puede ser que usted me quiera responder a la última pregunta y pues puede hacerlo, ¿no? Solo solicita la palabra, me dice con cuál de las preguntas desea participar y pues nos brinda su aporte. Recordando que esto no es con carácter evaluativo, sino únicamente como un mero sondeo de lectura.
Repito las preguntas. La primera pregunta dice, existen dos tipos de medios didácticos como bases sólidas en la educación matemática. ¿Cuáles son estos? O estos son, es decir, ¿cuáles son esos dos tipos de medios didácticos? Solo es mencionar cuáles son. La segunda pregunta, ejemplificar uno de esos dos medios que se van a mencionar en la primera pregunta. Y la tercera pregunta es según su percepción, es decir, según la percepción de cada uno de ustedes, ¿qué medio didáctico de los que se presentan en el material brinda herramientas o le puede brindar a usted como docente herramientas para facilitarle a sus estudiantes el proceso de aprendizaje, ¿no? En temas, por ejemplo, de geometría. Buenos días, Lick. Voy a aportar a la pregunta 1. Entre los medios tenemos los medios físicos y los medios virtuales. Correcto, así es, Sofía, muchas gracias. Eso es con referencia a la primera pregunta. Tiene levantada la mano Walter Alonso. Sí, Walter. Sí, Lick, con respecto a era la segunda pregunta, Ajá, en el material aparecen ejemplificados algunos materiales. correcto. En ahorita justamente estaba, al mismo tiempo estaba agregando lo de la tutoría a la bitácora. Menciona las fichas de colores para el estudio de los números. Este sería un material físico. Correcto, En el material de la unidad 3 aparecen varios ejemplos de materiales físicos y algunos virtuales. correcto. Sí, de hecho, sí, el ejemplo que menciona creo que es el primero que sale en el material, ¿no? Son Sí, las fichas de colores. Sí, muchas gracias, Samuel, por la respuesta. Nos queda planteada la última pregunta. No sé si alguien más desea participar. Según su percepción, esto es según su criterio, ¿no? ¿Qué medios de los que están ahí al final del material de la unidad les pueden a usted facilitar, ¿no? Como herramienta la enseñanza en las matemáticas con un tema como lo es geometría, ¿no? O temas de geometría, ¿no? Allá aparecen herramientas que creo que ya son bastante conocidas, que creo que ustedes ya en otras asignaturas las han estudiado. Entonces, considero de que eh, ustedes ya tienen un conocimiento avanzado, ¿no? Con respecto a algunas de esas herramientas. Básicamente es, acá vamos a ver, Adán tiene la palabra, tiene la mano levantada, Adán. Adán, eh, por orden creo que Adán tiene la palabra, no sé si me escucha. Bien, si no, pues pasa la Sí, palabra. Lick, buenos Hola. días. Sí, sí, buenos días, Adán. Buenos días. Disculpe que el micrófono no me funcionaba. Sí, no, no hay problema, Adán. Díganos. Sí, referente a ese interrogante, pues creo que todos estamos bien empapados respecto a un software que nos ayuda muchísimo en el área de geometría, como es GeoGebra. Sí, Un software que facilita tanto el poder ejemplificar, ya sea hasta en 3D, y nos permite simular, ¿no?, diferentes figuras que el alumno percibe de mejor manera y de manera más atractiva, que es motivante para el aprendizaje, inclusive para el docente, porque se le da de manera más fácil poder explicar propiedades o teoremas de determinadas figuras. Gracias. correcto. Muchas gracias por el aporte, Dancino. De hecho, es uno de los software más potentes que actualmente vamos a encontrar para lo que es el manejo tanto gráfico como de cálculo, ¿no? Tenemos una herramienta doble en ese sentido, ¿no? Porque podemos hacer cálculos, por ejemplo, resolver sistemas de ecuaciones a través del método o a través de la herramienta CAS de GeoGebra. Tenemos también para las cuestiones gráficas, tenemos, como decía el compañero, eh, gráficas en 3 dimensiones, tenemos
gráficas en el plano cartesiano, podemos hacer figuras que son muy difíciles de dibujar, ¿no? Por ejemplo, usted en la pizarra, imagínese de que está dando el tema de polígonos regulares, que creo que se ve en octavo grado, y tiene que dibujar un pentágono o un octágono, que son muy difíciles de hacerlos en la pizarra y que queden similares a la figura original del libro, ¿no? Entonces, esa clase de figuras se pueden dibujar en menos de 5 segundos, ¿no? En GeoGebra y súper exacto, ¿no? Es decir, con la exactitud correspondiente que debe tener el polígono regular, ¿no? Que lados y ángulos, todos los lados sean iguales y todos los ángulos también, ¿no? En este caso, es mucho más fácil que usted como docente a través de un proyector eh, proyecten lo que es la aplicación o el software GeoGebra y pues lo dibuje ahí, ¿no? Y explicarlo de esa forma, manteniendo todas las características matemáticas que tienen las figuras, ¿no? Porque a veces a los docentes, y me incluyo, se nos dificulta bastante el dibujo, entonces a veces hacer esta clase de polígonos regulares que tienen a veces 10, 12 lados, eh, es bastante complicado de hacer, o al menos para mí lo es, ¿no? Entonces, es una herramienta que facilita al docente, por un lado, esto, ¿no? De poder manipular en tiempo real las figuras. Yo les mencionaba, creo, a algunos estudiantes con los que trabajamos la asignatura de recursos didácticos, que pueden hacerse aplicaciones interactivas. Por ejemplo, cuando se aplica el triángulo de Pitágoras, ustedes pueden jugar con el triángulo, ver cómo se comportan los lados. Incluso hay un ejercicio que se plantea en esa asignatura, ¿no? Sobre la demostración del teorema de Pitágoras de forma gráfica, ¿no? A través de las áreas de los rectángulos que forman los catetos y el rectángulo que forma la hipotenusa, ¿no? Y se puede variar con algún parámetro, algún punto, para ver cómo se comportan estas áreas, ¿no? Y ver que efectivamente el teorema de Pitágoras se satisface. Entonces, sí es un software bastante potente que creo que a esas alturas todos ya conocemos y manejamos al menos de forma básica, ¿no? No sé si alguien más de los que habían levantado la mano quieren agregar algo con referencia al sondeo de lectura. Buenos días, Liz. Sí, buenos días. Vaya, pues te estaba leyendo, ¿verdad? Que con respecto a los medios didácticos, ¿verdad? Están los tradicionales y los no tradicionales, ¿verdad? Nosotros pues estábamos acostumbrados a los tradicionales, ¿verdad? La pizarra, libro, cuaderno, pero ahora pues con los avances tecnológicos uno puede ahorrarse tiempo por ejemplo, como usted decía, en GeoGebra, ¿verdad? En hacer un gráfico, en unos cuantos minutos se realiza, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando empezamos a ver GeoGebra, cuando estaba estudiando, pues en realidad sí me costaba al principio para entenderle, ¿va? Pero ya con la práctica, pues logré entender para hacer gráficos o hacer ejercicios, ¿verdad? Entonces, pienso de que nosotros como docentes también debemos de ir inculcando eso a nuestros estudiantes, ¿verdad? Por menos irle dando la idea de estos programas que ayudan, ¿verdad? Pero sin dejar también de explicarles la forma manual, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, en el plano cartesiano. Yo a veces he utilizado GeoGebra para explicar el plano cartesiano con los alumnos de sexto grado, o a veces con tercer grado para trazar triángulos, rectángulos. Yo lo he utilizado, ¿verdad? Y a los niños pues ya me empiezan a preguntar, profe, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se llama? Y pues yo tengo alumnos que de sexto grado pues ya lo han instalado y se ponen digamos, travesear, ¿verdad? Conocer de qué trata el programa y pues ellos, ¿verdad? Ya les va creando la idea para que más adelante pues no se les haga difícil. Solamente. Muchas Correcto, gracias. gracias. Gracias por el aporte, Claudia. Sí, lo que usted menciona también es bastante importante, ¿no? El hecho de utilizar estos medios genera que otras personas, en este caso los estudiantes, se interesen también en la matemática a través de lo que son los medios digitales, ya que uno de los grandes problemas que enfrenta todo docente del área de matemática es cómo motivar al estudiante a que se interese, ¿no? Por estudiar
lo que es la asignatura de matemática o los temas relevantes a la asignatura de matemática. Y es una técnica un poco interesante el hecho de enseñarles a utilizar estas aplicaciones matemáticas para que ellos vayan con esa curiosidad a explorar, ¿no? Y ahí se exploran conceptos que se han visto en clase. Entonces, a veces el estudiante comprende mejor un concepto cuando lo ve de forma gráfica a través de una de estas aplicaciones o a través de uno de estos software, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que usted menciona con referencia a eso, ¿no? Porque es uno de los puntos importantes que cada docente debe de poner, digamos, en balanza a la hora de ir y dar una clase de matemática, no solo quedarse con lo algebraico o lo manual, como usted mencionaba, es decir, no solo que todas las clases giren con relación a, a los temas o digamos a la pizarra y al desarrollo de problemas en la pizarra. Gracias por el aporte, Claudia. Bien, tiene levantada la mano el compañero Josué Saúl. Sí, Josué. José, perdón. Sí, buenos días a todos. Y, Buenos días. este, pues fíjese que con esta situación que se está dando actualmente, pues se me ha creado ahí una pregunta, ¿verdad? Con respecto a la situación de que hay alumnos que están en casa y otros que están en el aula. Ujú, Entonces, mi pregunta es cómo enseñar o cómo, pues, proporcionarles, ¿verdad? Lo de la clase al mismo tiempo que tiene los de virtual y tiene los de presencial, vaya, porque así estamos ahora. Hay un grupo que está en casa y otro grupo que sí, está en sí. el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo poder o qué tipo de recursos utilizar o utilizando estos mismos recursos que ya se estaban mencionando, como GeoGebra Ujú, y otros ahí? ¿O cómo hacer, pues, para poder hacer llegar la sí, clase al mismo tiempo que los sí, que están en el aula y están en casa puedan ver, puedan tener acceso a la misma clase, pues, en el comprendo. mismo momento? Sí, ¿Cómo bien. sería eso? Bien, sí, creo que su pregunta viene bastante porque el ministerio ha estado enfocado en tener las dos modalidades de forma simultánea. Comentarle, Sí, exacto. yo trabajo también en una institución pública de lunes a viernes y sí se nos ha estado solicitando eso. Yo le voy a comentar lo que han hecho algunos de los compañeros. En mi caso, yo no lo he hecho porque considero de que pierde una de las dos partes, siempre pierde algo, ¿no? En el proceso. Yo tengo compañeros que lo que han hecho es, así como estamos acá, se ha generado en el aula Classroom lo que es el enlace para poderse conectar los que están en línea. Entonces ella lo que hace es que coloca eh, en una mesa la pizarra y pone la cámara de frente a la pizarra. Entonces ella genera a través de la computadora replicar lo que ella está explicando en la pizarra. Lo ha hecho de esta forma para manejar eso de forma simultánea. Creo que es a eso a lo que usted se estaba refiriendo. Sí, Eh, yo, correcto. yo en realidad, digamos, sí me llama la atención porque es ingenio personal de ella el utilizar la tecnología para hacer llegar la misma clase en teoría a los estudiantes que están virtuales que los estudiantes que están semipresenciales. Yo no lo hago de esta forma porque considero de que se pierde, por ejemplo, uno a veces le presta más atención a las dudas, a las inquietudes, a los comentarios que hacen los estudiantes que están ahí en el aula, porque yo he notado eso, al menos eso en la compañera, de que eh, los que están de forma virtual, ella pone en silencio la computadora y únicamente están viendo lo que ella está haciendo, ¿no? Y se pierde esa interacción, ¿no? Docente-estudiante en este caso. Pero yo admiro el hecho de que algunos compañeros docentes intentan replicarlo. En mi caso, porque esta idea de esa compañera lo han utilizado varios de los compañeros del centro escolar. En mi caso, yo lo que he hecho es que grabo videos. Eh, yo doy la clase normal semipresencial, pero no lo hago de forma simultánea con los que están virtuales, aunque virtuales, que es, en mi caso, en mi grupo han quedado pocos, creo que son 3 o 4 los que han quedado de forma virtual y yo lo que hago es que la clase del día de matemática, como es una lección diaria, ¿no?
que es la que se plantea en el Google Sites, se la grabo la explicación y se las mando o se las subo a la plataforma, se las mando a los grupos de WhatsApp, porque a algunos no les gusta utilizar Classroom. Entonces ellos ven el video y llegan un día a la semana a consultar sobre todas las lecciones que se les han estado enviando, ¿no? Ellos llegan y preguntan por X lección, ¿no? No entendí esto, pero para ellos sí deben de asistir un día, no se les atiende, por ejemplo, de 10 a 12 los viernes a los que están de forma virtual, no solo para solventar las dudas que les hayan surgido. Pero sí, es un tema bastante polémico su pregunta, porque eso sí lo está solicitando el MINED. Incluso a nosotros nos han llegado con esa información desde que estamos de forma semipresencial y a virtual, ¿no? Que algunos compañeros, caso que he conocido yo de algunos amigos que también laboran así, que trabajan en la mañana la forma semipresencial y en la tarde dan la clase virtual, ¿no? Pero simultáneamente, solo así como se lo menciono, así que yo solo así lo he visto, así como lo hace la compañera, En la generando. mañana presencial y en la tarde virtual. Sí, Es hay un doble compañeros, trabajo. correcto, Imagínense, sí, en el caso de los que tienen, digamos, doble jornada, sí, entonces, ¿en no qué lo momento podrían lo van a hacer. entender? Sí, no, Entonces, sí, todos estos recursos, yo digo, son importantes, sí, y a veces se ven influidos por el contexto, ¿no? Entonces, esto influye bastante porque en dónde y cómo y el tiempo en el que se va a enseñar también influye. Porque a veces puede tener muchos materiales, puede tener muchos recursos, pero es posible que haga falta el sí, contexto, el ambiente no lo correcto, permita. correcto, Entonces, existe esa variante que creo yo siempre es de considerarla al momento de que se va a dar una clase. Entonces, una clase, imagínense el caso de forma simultánea, porque le pregunto así de forma simultánea, porque a veces, por estos que tienen doble jornada, ¿verdad? Estos compañeros que tienen doble jornada y en qué momento van a entender los que están en virtual. O sea, sí, porque a puras guías, si el alumno no le va a entender a puras guías correcto. de trabajo, si nosotros que Si ya no hay llevamos apoyo, sí, llevamos sí, rato sí, estudiando, leer nada más un tema nos cuesta comprenderlo y ya un alumno que a veces hasta leer le cuesta, entonces siento yo que sí, a sí, puras sí, guías de trabajo solo no se va a poder, o solo con sí, el libro, hay que lo haga él a como pueda, no se sí, puede, entonces en sí, no, matemáticas es muy especial en el sentido em, de hacer llegar, ¿verdad? El aprendizaje, que, de hacer y, llegar la enseñanza más bien, o sea, de lograr ese paso de enseñanza, aprendizaje. sí, y que siempre necesita un acompañamiento del parte del docente, siempre hay algo en específico en el que Sí, el estudiante necesita algún soporte, alguna ayuda sí, en porque particular. hay a veces que se queda ahí pensando, ¿y esto de dónde salió? Y no lo Correcto, logra comprender, ¿verdad? Por mucho que repase. correcto. Sí, gracias, Nicky. Sí. De nada, gracias por el aporte, José Saúl. Bien, tiene la mano levantada también Luis Balmore Reyes. Tiene la palabra Luis Balmore. Hola, buenos días. El licenciado le saluda a Walter Zelaya, el intérprete de Luis. Ajá, Sí, la sí, participación pues de Luis en esta mañana menciona que las diferentes herramientas que están disponibles, ¿verdad? Son bastante importantes, ¿verdad? Para la enseñanza, ¿verdad? Y que el alumno tenga un aprendizaje mucho mejor. Al mismo tiempo, él tiene su plataforma en YouTube, una de otras herramientas que él maneja para mostrarle a la comunidad sorda, más que todo, cómo aprender matemática fácilmente, ya que para ellos se les dificulta el aprendizaje de manera normal. Entonces, él lo hace subiendo sus videos interactivos en la plataforma de YouTube y ahí les explica, ¿verdad? Les enseña operaciones básicas de matemática, otras formas de aprendizaje para la matemática y pues considera de que sí están aprendiendo y le entienden bastante lo que es de esa manera, ¿verdad? Utilizando esa plataforma, subiendo videos para que ellos estén pues aprendiendo de una mejor manera. Ya que para ellos es bastante difícil
el aprendizaje, ¿verdad? Y considera pues que las diferentes herramientas que se han estado tratando ayudan mucho a lo que es la enseñanza. Se le facilita al docente su clase, ¿verdad? Mostrar su clase, la enseñanza, y pues para el alumno es de una manera más fácil tener una mejor visualización, ¿verdad? Más atractiva una clase. Considera que son herramientas muy importantes. Solamente, licenciado, feliz día. Perfecto, muchas gracias por el aporte, Luis Balmore. Sí, me alegra mucho lo que dice él de que graba videos y ayuda a la comunidad sorda. No sé si le escuché mal. Es bastante importante cuando se habla de inclusión, no todos estos elementos que han puesto a disposición lo que son los medios virtuales, por ejemplo, plataformas como YouTube hacen que cualquier persona pueda aprender cualquier cosa o casi cualquier cosa solo viendo un tutorial o viendo un video. Eso no solo se limita a asignaturas como lo son matemáticas, ¿no? También yo tengo conocidos o amigos que han aprendido a tocar guitarra viendo tutoriales en YouTube, que han aprendido algo de electricidad, que han aprendido algo de mecánica. Es decir, incluso yo tengo amigos que dicen, si es que si no haces algo o no aprendes algo es porque no querés, porque hoy se tiene estas herramientas que son potentes en las cuales muchas personas, es una comunidad, pueden hacer sus videos y transmitir esos conocimientos. Eso es bastante importante, ¿no? A la hora de compartirnos todos esos conocimientos que nosotros poseemos con el resto de personas, ¿no? Con el resto de la comunidad. Bien, voy a continuar con lo que es la presentación. Como les mencionaba, en este caso, el contenido 1.3, que son las aplicaciones de los medios de comunicación y medios didácticos de la educación matemática. Se van a tratar estos 4 subcontenidos. El primero es medios didácticos en la educación matemática. El segundo, tipos de medios de medios didácticos en la educación matemática. El tercero, medios didácticos físicos en la educación matemática. Y el último, los medios didácticos virtuales en la educación matemática. En este caso, en los últimos 2 contenidos es donde aparecen una serie de medios recomendados. Creo que en los físicos aparecen 2 medios para cada una de las 4 categorías que están ahí. Y en este caso, en la tutoría solo vamos a tratar de abordar uno. Y vamos a ver un poco de los medios virtuales, ¿no? Primero, como siempre, es definir, ¿no? ¿Qué entendemos por medios didácticos en la educación matemática? Nos dice que los medios didácticos en la educación matemática son aquellos elementos materiales cuya función estricta es facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos. Esto es bastante importante que entendamos. Siempre debe ser para facilitar esta comunicación, es decir, para que el estudiante tenga más próximo el conocimiento o lo tenga de una forma más fácil o más tangible o que para él sea mucho más fácil poderlo aprender, ya que si un medio no cumple con el rol facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede ser considerado un medio didáctico, ya que la palabra didáctica asociada a lo que es el medio, que es la forma en que se comunica, lo que le brinda es un carácter de sintetizar lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si es didáctico, es porque debe facilitar o sintetizar lo que es la enseñanza. Si no cumple con este rol de facilitar, pues entonces no puede ser un medio o no puede ser considerado un medio didáctico. De tal forma que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, es decir, que le facilite al estudiante la posibilidad de aprender un contenido en particular. Eso es lo que entendemos por medios didácticos o los medios didácticos. Ahora bien, ¿qué características deben de tener estos medios didácticos o qué características definen estos medios didácticos? Primero, son un instrumento, o un ambiente. Visto como un instrumento es que sirve para alcanzar un objetivo o un ambiente es una condición de enseñanza. Puede ser, por ejemplo, en este caso, o bien un aula o en este caso la aplicación o la plataforma Meet que nos está permitiendo interactuar y comunicarnos, ¿no? Eso pudiese ser una de las características que tenga ese medio didáctico. Otra característica es que son medios que se pueden tocar, medir y estudiar. Por ejemplo, para los que ya llevaron recursos didácticos, la asignatura de recursos didácticos, por ahí aparecen lo que son las regletas de Cuisinart. Estas regletas le sirven para que el estudiante pueda tener tangibles
los que son conceptos como sumas o restas, o por ejemplo el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, esta clase de recursos hace que el estudiante interactúe con el concepto. Por ejemplo, en el caso de sumas, con el ejemplo de las regletas, el estudiante interactúa con el concepto. Por ejemplo, usted le dice, sume la regleta de 1 más la regleta de 3 para un niño de primer grado y la une y busca una regleta que es equivalente a unir esas dos regletas y encuentra la regleta de 4, ¿no? Y automáticamente el niño está interactuando con el medio, ¿no? Puede tocarlo, puede directamente poner en práctica, ¿no? El concepto matemática que está detrás del medio que se está utilizando. Otra característica es la incidencia en la transmisión de la información educativa, es decir, a veces facilita transmitir la información. Por ejemplo, si usted utiliza como medio didáctico diapositivas o si usted utiliza algo, por ejemplo, en matemática, cuando hablamos del plano cartesiano y usted tiene algún estudiante que tiene baja visión, tiene, digamos, esa condición de que tiene baja visión y usted le proyecta el plano y se lo hace muy grande para que él lo pueda ver con mayor facilidad, es un medio didáctico, es una característica de ese medio didáctico, porque está facilitándole la posibilidad de estudiar un contenido que a él se le puede dificultar si lo ponemos a que lo estudie en el libro, ¿no? Y la figura en el libro es muy pequeña y si él tiene problemas de baja visión, pues le va a ser mucho más difícil que el libro como tal pueda responder a la necesidad de aprendizaje que él tiene, ¿no? Entonces, también es una característica esa que puede facilitar o incidir en la transmisión de la información, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que se tengan en el aula. Otra característica es que se concibe en relación con el aprendizaje. Por ejemplo, cuando les hablaba de las regletas de Cuisinart, estas son muy utilizadas porque el estudiante puede interactuar con el concepto matemático. Por ejemplo, el concepto de suma o el concepto de resta, ¿no? Entonces, en este caso, tiene una relación directa el concepto con la utilización que se le está dando de esa forma a las regletas. También nos dice que afecta a la comunicación educativa. Como sabemos, la comunicación no solo es verbal, también nos comunicamos a través de gestos y parte del medio, por ejemplo, si el medio didáctico que usted utiliza es la pizarra, usted no solo, el estudiante no solo ve lo que usted está tratando en la pizarra, sino que él ve sus gestos, escucha su voz, las explicaciones y tiene esas características, ¿no? Que afecta, en este caso, de forma positiva, si hablamos de la pizarra, ya que podemos corregir, podemos hacer que el estudiante también pase y interactúe a la pizarra con los conceptos matemáticos y que se realce más lo que es esta característica. También nos dice que el medio en su doble concepción, como ambiente y como vehículo, tiene una participación activa en los procesos educativos y condiciona positiva o negativamente este. ¿Por qué nos dice que condiciona positiva o negativamente? Porque un recurso bien utilizado tiene una influencia de forma positiva y un recurso mal utilizado pues tiene una influencia de forma negativa. Por ejemplo, si usted utiliza diapositivas, por ejemplo, para presentar su clase, puede ser que al estudiante le resulte innovador el hecho de que usted lo haga, porque tal vez el resto de maestros solo utilizan pizarra, solo utilizan el libro, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted continuamente en todas sus clases utiliza las diapositivas o utiliza presentaciones en proyector? En este caso, el estudiante se va a aburrir, ¿no? Porque va a caer en un ciclo monótono y ahí entra en juego algo que vamos a ver un poco más adelante acá, que es variar, ¿no? Estos medios, no agarrar un medio y creer que el medio como tal va a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No, en este caso hay que variar todos estos medios utilizados. Nos dice también que algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos mensajes y su presencia en el contexto educativo influye, significa y modifica los contenidos que transmite. Esto según Bravo Ramos en el año 1998. Por ejemplo, usted puede utilizar la pizarra, como lo mencionábamos en un tema de geometría, hacer los dibujos ahí, o puede utilizar lo que es el software GeoGebra proyectándolo en la pizarra. En este caso, uno de los dos medios va a influir más en los estudiantes o les va a facilitar más aprender ese contenido que otro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de
de, por ejemplo, ver un dibujo en la pizarra o un dibujo elaborado por el docente en la pizarra y luego verlo de forma simultánea a la par proyectada en una aplicación como GeoGebra, que es más interactivo, que tiene más movilidad, no podemos modificar, por ejemplo, si fueran triángulos, modificar triángulos y el estudiante lo ve en tiempo real, cuando en la pizarra está en forma, digamos, estática, no hay ninguna o no se puede establecer ninguna interacción a través de esos triángulos. Luego tenemos los tipos de medio didáctico en la educación matemática. Cuando se habla de los tipos de medio didácticos, en el aula de matemática debemos hacer referencia a 3 clases. Los de visión, es decir, únicamente son a través de la vista. Los de audición, por ejemplo, creo que se da bastante en la asignatura de inglés con la utilización de la radio. Y una combinación de estos, que ya podemos hablar de videos, podemos hablar de videoconferencia o de clases en línea como la que estamos recibiendo en este momento, ¿no? Y aquí viene lo que les mencionaba, del uso variado de estos medios es una exigencia con el fin de engrandecer la práctica del estudiante, favoreciendo la comprensión y el crecimiento del sentimiento de juzgar e innovar. Es decir, no se trata de que, por ejemplo, únicamente si a mí me gustan los medios visuales, únicamente todas mis clases las voy a dar a través de un medio visual. No, no, hay que variar estos medios para que el estudiante se motive, ¿no? Y para que el estudiante esté más atento o más predispuesto, ¿no? A recibir el contenido matemático. Luego nos dice que la aplicación de los medios de enseñanza debe adecuarse a las siguientes actividades. En este caso tenemos lo que es la actividad científica, en la cual el docente debe conocer el medio que emplea y saber para qué sirve en cada momento. Por ejemplo, volviendo a lo de las regletas de cocina aire, ¿qué pasaría si el docente no sabe cómo funcionan las regletas? Tal vez no ha leído, y vio algún video y solo decidió tomar las regletas y utilizarla con sus estudiantes. Entonces no va a tener el conocimiento científico del cómo se deben de utilizar. Por ejemplo, cómo se suma utilizando las regletas, cómo se resta, cómo se multiplica, etcétera, ¿no? Entonces, para utilizar cualquier medio o cualquier medio didáctico, lo primero es que el docente conozca, ¿no?, de forma científica cómo se debe de utilizar este medio y para qué sirve. Un ejemplo de esto puede ser que algún docente quiera utilizar GeoGebra y no sepa utilizarlo. Imaginémonos que usted va a dar una clase de matemática y usted nunca ha visto nada de GeoGebra. Usted solo le dijeron que sirve tal vez para graficar o para enseñar temas de geometría, por ejemplo. Y usted no conoce la aplicación y llega y la utiliza por primera vez cuando ya está dando la clase. Por ejemplo, tal vez la clase dura 45 minutos. ¿Cuánto tiempo cree usted que perdería como docente para usted entender cómo se emplea el medio y cómo le puede servir para facilitar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes, ¿no? No sé, cada uno de ustedes sabrá cuánto tiempo le tomó aprender a utilizarlo de forma adecuada y ver las potencialidades didácticas que tiene en la enseñanza este medio virtual, ¿no? En este caso, por esa razón es que el docente debe de conocer, porque imagínense que la clase dura 45 minutos y de esos 45 minutos, 10 los gasta instalando lo que es la aplicación, poniendo, digamos, el proyector, conectando la computadora, y de ahí se tarda otros 20 minutos o otros 15 minutos él interactuando con la aplicación para entender cómo funciona y entender para qué le va a servir en esa clase que él está tratando de dar. Obviamente esto es un ejemplo un tanto forzado porque estamos diciendo que el docente no ha planificado bien esa clase, ¿no? Pero estamos bajo el entendido de que él no conoce o no tiene el conocimiento científico sobre la aplicación o el recurso didáctico que él va a emplear, ¿no? Ese es el punto que quiero que notemos, ¿no? Que lo principal o lo primero es que tenga ese conocimiento científico sobre esa aplicación eh, que se está empleando, ¿no?, para la enseñanza. Luego, el otro tipo de conocimiento es la técnica, el cómo utilizarlo y manejarlo de una forma adecuada, que va bastante en relación con el primer punto, ¿no?, que es que conozca cómo emplear
el software o el recurso didáctico o el material didáctico, ¿no? Y por último, lo que es la práctica. Debe saber aplicarlo a su materia, es decir, la materia que va a enseñar y a las condiciones concretas de aprendizaje donde se vaya a emplear. Es decir, al empleo de una estrategia didáctica. Es decir, ¿qué estrategia voy a seguir para que esta herramienta didáctica me sirva para enseñar este contenido? Dicho de otra forma, eh, si usted va a dar una clase, por ejemplo, de geometría y usted elige GeoGebra, usted previo al inicio de la clase, usted va a tener una serie de ejercicios planificados bajo los cuales le va a servir la aplicación GeoGebra o el software GeoGebra para dar solución a esos problemas. Y luego usted va a proporcionar unos ejercicios a los estudiantes para que puedan emplearlo o replicar lo que usted les enseñó, ¿no? En ese caso, usted debe tener ese conocimiento, ¿no? A través de la práctica y la estrategia a seguir para poder utilizar esta herramienta didáctica, ¿no? Para que pueda ser facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje y que no venga, por el contrario, a tener un impacto negativo, ¿no? En lo que es la enseñanza de ese contenido, ¿no? Porque a veces puede ser de que como docentes queramos o querramos utilizar esta aplicación y hacer que los estudiantes la utilicen, pero ¿qué pasa si el estudiante nunca ha interactuado con la aplicación? Ahí se va a encontrar con el mismo problema que planteábamos acá del conocimiento científico. Puede ser de que en la clase de 45 minutos se tarde 25 minutos en que los estudiantes aprendan a utilizar la aplicación. Entonces solo le van a quedar 20 minutos para desarrollar la actividad que usted había planificado. Entonces, todos estos tipos de conocimientos usted los debe como docente, de tener a la mano o de conocerlos en base o con base al recurso didáctico que usted ha seleccionado o ha decidido utilizar para determinado contenido en particular. Luego dice que basado en lo anterior podemos utilizar medios didácticos que se adecúen a cada clase, ya sea de tipo de visión, audición y audiovisión, teniendo en cuenta que existen dos tipos de medios didácticos como bases sólidas en la educación matemáticas, que estos son los medios físicos y los medios virtuales. Entonces, a continuación vamos a hablar de estos medios, por ejemplo, de los medios físicos en la educación matemática. Nos dice que en este tipo de medios didácticos se cuenta con materiales para el bloque de números, materiales para el bloque de geometría y materiales para el bloque de álgebra. Y por último, los materiales para el bloque de estadística y probabilidad. Como les mencioné al inicio, en el material ustedes cuentan con, creo, dos, si no me equivoco, recursos para cada uno de esos bloques. Por ejemplo, dos recursos para el bloque de geometría, dos recursos para el bloque de números, y así, ¿no? Para los otros dos bloques, el de álgebra y el de probabilidad, también hay dos recursos. En este caso, en la presentación para la tutoría de este día, solo se ha colocado lo que es un bloque, perdón, un recurso por cada uno de estos bloques. La imagen que vemos acá es sobre el dominó de fracciones. Creo que también este es uno de los recursos que ustedes ya manejan, que ustedes ya han utilizado, al menos en la asignatura, los que han cursado la asignatura recursos didácticos, ¿no? Ahí creo que aparece este pequeño recurso que es bastante interactivo y que es bastante divertido, ¿no? Aprender sobre fracciones, fracciones equivalentes, representación gráfica de esas fracciones, etcétera, ¿no? Hay muchos contenidos que se pueden utilizar estos recursos para sintetizar o facilitar lo que es la enseñanza-aprendizaje de esos contenidos. Bien, como les mencionaba, el recurso, en este caso para el bloque de números que hemos utilizado son el dominó de fracciones, ¿no? Y nos dice que se puede utilizar el dominó con 28 fichas en las que hay que repartirlo a 7 fracciones, perdón, representadas 7 fracciones de formas diferentes, ¿no? En un grupo de 4 estudiantes se reparten todas las fichas, es decir, que como son 28 fichas, se reparten entre 4, toca 7 fichas cada estudiante, ¿no? Ellos deben de anotar las fichas que les tocaron en el reparto y simplificar las fracciones, ¿no? Y luego lo que deben de hacer es ver la equivalencia de fracciones. Puede servir para eso, ¿no? Tanto para aprender a simplificar como para aprender a amplificar y entender el concepto de fracciones equivalentes, ¿no? Por ejemplo, un tercio es equivalente a 2/6,
y así, ¿no? Tenemos muchas equivalencias en esas fichas que el estudiante puede interactuar, ¿no? A través de la simplificación para poder determinar, en este caso, cuáles de esas fichas tienen fracciones equivalentes, ¿no? También lo pueden hacer a través de los gráficos que representan la fracción, por ejemplo. Bueno, eso es cuando tenemos, ¿no?, la ficha, por ejemplo, de un medio y luego tenemos la gráfica que está representando un medio, que creo que acá en la figura no aparece. Luego nos da acá un ejemplo, en el material nos dice identificar las fichas de dobles del dominó. Con esto se pretende que el alumno comprenda la equivalencia de fracciones, operaciones con fracciones, orden de fracciones y represente fracciones en una recta, ¿no? Básicamente es lo que había mencionado acá, ¿no? Simplificar las fracciones que les haya tocado y así poder determinar cuáles fracciones son equivalentes. Sobre ello, hay unos conceptos matemáticos que están ahí jugando un rol bastante importante, ¿no? Luego tenemos el bloque de materiales de estudio para la geometría. En este caso, hemos tomado el material didáctico círculos y ángulos. Nos dice que está compuesto por 2 círculos de plástico, uno de los cuales tiene en una de sus caras un ángulo que va desde los 0 grados hasta los 360 grados y es muy útil para el estudio y la medida de ángulos. Con él se pueden hacer actividades como, por ejemplo, construir un ángulo de 45 grados, preguntar a los estudiantes qué tan grande o cómo de grande es el espacio de 270 grados, qué ángulo señalaría cuando se gira el círculo 40 grados hacia la derecha o 40 grados hacia la izquierda, ¿no? Como es el caso que estamos viendo acá, ¿no? Que el que se ha puesto en la imagen, ¿no? Básicamente aquí se está empleando este recurso para lo que es contenidos, o mejor dicho, el contenido de ángulos, ¿no? Cómo medir los ángulos, cómo tener ángulos positivos, ángulos negativos, es decir, ahí depende bastante del docente en qué nivel básicamente va a utilizar el recurso. Y luego para el apartado de álgebra tenemos lo que es la pista de álgebra, que al menos a mí me llamó la atención, ya que yo ya lo había visto antes, solo que no le había puesto tanta atención. Yo en una feria de ciencias, si no me equivoco, una vez que fui para la feria de ciencias hace algunos años a Santa Rosa de Lima, lo vi que lo habían colocado en una mesa y estaban un montón de estudiantes jugando, ¿no? Con eso. Entonces, yo inicialmente no lo asocié a matemática, ¿no? Porque no le puse la debida atención, sino fue hoy hasta que estaba leyendo el material que lo vi y recordé aquel dibujo, ¿no? Yo no me acerqué tanto a verlo, ¿no? Vamos a verlo un poco acá con detenimiento y vamos a ver que resulta bastante importante, bastante intuitivo para que ustedes lo puedan utilizar al menos en temas, por ejemplo, en séptimo grado, que es el valor numérico, puede servir para motivar a los estudiantes a aprender a realizar cálculos, ¿no? A encontrar valores numéricos de los polinomios que tenemos acá, ¿no? Primero nos dice que es un juego para 4 jugadores, aunque en este caso, en esta figura estamos viendo que ha hecho para 5, es decir, si usted lo fabrica, perdón, puede hacerlo más amplio, ¿no? Es decir, agregando más pistas puede ser para más jugadores, ¿no? En este caso nos establece que es para 4. Nos dice que cada jugador lanza el dado para posicionarse en la casilla que le corresponde según el número obtenido. Por ejemplo, si usted, todos iniciamos, ¿no?, en el punto de salida por acá, y usted lanza el dado y usted obtiene, por ejemplo, 5, usted se traslada a la quinta casilla, sería 1, 2, 3, 4, 5, y luego sustituye ese 5 por el valor numérico de este polinomio de acá. Por ejemplo, 5 menos 4 es 1, y 1 por 2 es 2. Tendría que avanzar 2 casillas, 1, 2, y pondría mi ficha acá, ¿no? Y luego se repite el proceso, ¿no? En ese caso, creo que es bastante interesante porque el estudiante tiene la posibilidad, ¿no?, de que a través de un juego, ya que el objetivo de todos va a ser llegar a la meta, va a tener que ir realizando cálculos de valor numérico de los polinomios que aquí están
trazado, ¿no? Obviamente, se puede también retroceder. Por ejemplo, acá, si llega a esta casilla, por ejemplo, acá, vamos a ver, creo que de las últimas está para retroceder. Acá, por ejemplo, si llega a esta casilla y el número es, digamos, la casilla 10, por decir algo, menos 10 más 7 me queda menos 3, ahí el participante va a regresar 3 casillas, es decir, el valor positivo o negativo del valor numérico que se calcule acá va a determinar si el estudiante avanza a las siguientes casillas o si retrocede eh, en las casillas, ¿no? Es bastante interesante, como les menciono. Este yo ya lo había visto utilizado en una feria de ciencias, solo que no le había prestado la debida atención, ¿no? Dice que cada jugador lanza, bueno, es lo que ya habíamos visto, ¿no? Cómo funciona. Empieza a jugar el que tiene la mayor puntuación. Por ejemplo, el que obtenga 6 en el dado es el que comienza a jugar, ¿no? El que obtenga el segundo número mayor tiene el segundo puesto y así sucesivamente. Lanza el dado y sustituye X por el valor del dado, que es lo que les estaba explicando, y eso decidir, esa casilla, el valor numérico, decide si avanza o retrocede casilla, ¿no? Dependiendo el valor numérico que se obtenga, sustituir el valor del dado, ¿no? Eso con relación a lo que es la pista algebraica, ¿no? Luego tenemos materiales para el estudio de la estadística y de la probabilidad. Por ejemplo, tenemos el salto con canguros. En este caso me gustaría hacer un pequeño ejercicio para que, bueno, como acá son estudiantes de matemática, creo que no se les va a dificultar. Primero veamos en qué consiste el juego, ¿no? Nos dice que el juego es para 6 jugadores y se sortean los canguros y los jugadores tiran los dados y la persona que tenga el número igual a la resta de los dados avanza una casilla hacia la meta. Gana el canguro que llegue antes a la meta. Es decir, como sabemos, los dados están numerados del 1 al 6, ¿no? Y en este caso estamos haciendo referencia a la resta. Por eso es que los canguros están numerados del 0 al 5, porque el número mayor que se puede obtener es que en un dado caiga 6 y en el otro dado caiga 6, ¿no? Y 6 menos 6 nos da 0. En este caso, el que tiene el canguro en 0 avanzaría un espacio. Y así se estarían lanzando los dos dados y el que tenga el resultado de esa resta es el que avanza un espacio. Y los demás irían quedando acá. Ustedes, si yo les preguntara, ustedes por afinidad o por su análisis del juego, ¿qué casilla o qué canguro, qué número de canguro seleccionarían? ¿Qué me responderían? Vamos a hacer un pequeño juego con base a esto acá. Tenemos canguros numerados del 1 al 5. Se lanzan dos dados y solo va a avanzar aquel que tenga el resultado de la resta de los dos dados. ¿Ustedes cuál canguro creen que va a avanzar más? Por esa razón es que se utiliza bastante en lo que es la probabilidad, ¿no? Acá que hay estudiantes de matemática, creo que está bastante interesante que nos formulemos esa pregunta. Piensen un poco en qué canguro elegirían ustedes y por qué consideran que ese canguro es el que más va a avanzar. Ya vamos a ver un poquito adelante lo que es la solución. Si me lo pueden poner acá en los comentarios para ver qué número se repite más. Me ponen el número del canguro que ustedes seleccionarían. Por ejemplo, puede ser el canguro que esté en 0, el que esté en 1, 2, 3, 4 o 5. O alguien que ya haya visto previamente en el material del juego, puede también decirme por qué elegiría X canguro. ¿Qué probabilidad tiene ese canguro de llegar a la meta antes que el resto? ¿Ya? Entonces, no sé si me escriben acá en los comentarios el número del canguro que ustedes elegirían. Voy a proyectar acá. Pueden elegir nuevamente el 0, el canguro que esté en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5. Únicamente van a avanzar aquellos que al tirar los dos dados, por ejemplo, tiro un dado, vamos a ver acá,
Vamos a ejemplificarlo, por eso había puesto este enlace acá, que es para simular el lanzamiento de dados. Digamos que vamos a hacer la primera ronda. Ustedes ya eligieron el canguro. Vamos a tirar los dados y obtenemos 5 y 5. Entonces yo tengo 5 menos 5 es 0. Y el que haya elegido el canguro en 0, en este caso el que haya elegido el canguro en 0 va a avanzar una casilla. Y luego repetimos el proceso. Los demás se quedarían en la casilla, bueno, en la línea de salida, ¿no? Volvemos a tirar y otra vez 2 menos 2 es 0, otra vez 0, el que tiene el canguro en 0 avanzaría otro espacio y el resto se quedarían nuevamente en la línea de salida. Luego volvemos a tirar el dado nuevamente, en este caso sería 3 menos 2 que es 1. El que estaba en la casilla 2 queda en la casilla 2 y el que estaba en la casilla 1 va a avanzar una casilla y así funciona el juego. Es decir, iríamos tirando rondas dado tras dado, 4 menos 2 es 2 y avanzaría el que está en la casilla 2, ¿no? O el canguro que tiene la casilla 2, el canguro que tiene, perdón, el número 2, ¿no? Luego 5 menos 3 también es 2. Con esta simulación, con esta pequeña simulación, hemos visto que ya el que es canguro en 0, que es el que tomó la ventaja, ya fue empatado por el canguro que está en la casilla en 2. ¿Por qué todavía no aparece nadie que esté en la casilla 5? No ha salido ningún resultado, ¿no? Y así podemos irlos variando a ver qué tanto tardan en salir favorecido el canguro que eligió. Bueno, aquí salió otra vez 2. Volvemos a tirar y aquí tenemos 0. Otra vez avanza el que esté en 0. ¿Y por qué solo 5 menos 1 es 4? Ya avanzó una casilla, el que es el canguro que está en el puesto 4. ¿Por qué creen ustedes que solo está avanzando esos canguros que veíamos ahí? Los que están en la casilla 0, en la casilla 2. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí, Juan? Hola, buenos días, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Buenos días. Pues analizándolo ahí, yo creo que se elegiría el que tiene más probabilidades es el número 0, porque existen más parejas que su restada 0. Gracias, Juan. Sí, de hecho por ahí va la idea de la utilización del juego, ¿no? Sí tendríamos que sacar el espacio muestral y ver, ¿no?, cuál de los canguros es el que tiene mayor probabilidad. En la siguiente diapositiva yo les he colocado lo que es el espacio muestral para que veamos cuál canguro tiene más posibilidades de ganar. Efectivamente, el análisis que usted hizo es el correcto, ¿no? Para nosotros que somos del área de matemática, o docentes del área de matemática, o futuros docentes de matemática, ya nos sirve para ir pensando, ¿no?, cómo podemos utilizar este juego para enseñarle al estudiante el papel importante que juegan las probabilidades. Veamos acá, antes de ver la solución. Dice que antes de empezar la partida se le dice a los estudiantes que elijan un canguro al azar, ¿no? En este caso, yo no les dije que lo hicieran al azar, ¿no? Les dije que pensara, porque somos, digamos, del área de matemática, cuál canguro y por qué tendría esas posibilidades. ¿Por qué? Porque podemos pensar que tal vez que el canguro que tiene el número 5, al ser el número 5 el más alto, eh, puede ser el que vaya a ganar, pero ¿cuántas parejas de números al lanzar dados dan como resta 5? Únicamente 2, ¿no? Que sería que en el primer dado caiga 6 y en el segundo caiga 1, o que en el primer dado caiga 1 y en el segundo caiga 6. Solo esas dos posibilidades tienen de que caiga en este caso 5. Entonces, este canguro de acá, o la persona que eligió este canguro de acá, tiene una probabilidad bastante baja, que sería 2 sobre 36 de, como es caso favorable entre posibles, son 36 posibles y 2 favorables. En 2 sobre 36 es la probabilidad de que esta persona o la persona que eligió el canguro 5 avance un espacio, ¿no? Es decir, es una probabilidad más pequeña con referencia al resto, ¿no? Después se le dice las reglas, ¿no?, que era lo que veíamos acá, ¿no?, que se lanzan los dados y que al restar los valores en los dados, solo el que tenga esa resta va a avanzar la casilla, ¿no? Con este juego se comprueba que la resta, que resta sale más, ¿no? Es decir, vamos a ver qué resta es la que tiene más probabilidades de ganar. Ya mi compañero nos adelanta un poco ahí lo que él considera, ¿no?, que según lo que hemos estado viendo a la prueba y el error, pareciera
que el 0 es el que va a ganar, que tiene más probabilidades de salir, pero ya lo vamos a resolver matemáticamente para salir de esa duda, ¿no? Con este juego se comprueban que, bueno, que canguros, que resta sale más, ¿no? Y de esta forma se sigue viendo de forma intuitiva el concepto de probabilidad, ¿no? De cuál es el que tiene la probabilidad de ganar, ¿no? ¿Cuál es la resta que sale más? Este es el que tiene más probabilidades de ganar. Después en la clase se analiza el experimento, resta de los de puntuaciones de los dados, ¿no? Es decir, podemos trabajar después de hacer el juego, ya sea en la pizarra o a través de otro recurso, ese caso en particular de los dados, ¿no? De la resta de los dados. Y aquí vamos a ver la solución, ¿no? Tenemos el espacio muestral de lanzamiento de los dados. Aquí tenemos de forma horizontal lo que es el primer dado, los lanzamientos, las posibles respuestas, ¿no? Que caiga una cara, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Y lo mismo del segundo dado acá. Entonces puede ser que caiga 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 o que caiga 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así tenemos todas las posibles opciones, ¿no? Que caiga 6 en el primer dado y 5 en el primero, perdón, 6 en el primer dado y 5 en el segundo, o que caigan 6 y 6, ¿no? Ahora bien, si nos fijamos acá en las restas que van a dar 0, va a ser 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, es decir, todos aquellos en los cuales en los dos dados caiga la misma cara. Por ejemplo, aquí cayó 4 y también en el segundo dado cayó 4 y 4 menos 4 es 0. ¿Cuántas posibilidades tenemos de que caiga 0? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos la probabilidad de 6 sobre 36 de que caiga 0, ¿no? Es decir, 6 casos favorables de que caiga 0 o que la resta sea 0. Ahora bien, de que la resta sea 1. Tendríamos cuando es 1, 2, 2 menos 1 es 1 y cuando es 2, 1, 2 menos 1 es 1. Por eso lo hemos pintado ahí de colores. Y 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 o 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2 o 2, 1, ¿no? ¿Cuántas opciones tenemos ahí? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 5 de abajo son 10. Es decir, que los casos favorables de que la resta sea 1, tenemos 10 casos favorables. Ahora bien, de que la resta sea 2, va a ser con 1, 3, con 2, 4, con 3, 5, con 4, 6 y también va a ser con 6, 4, 5, 3, 4, 2 y 3, 1. En este caso, si contamos, para que la resta sea 2, sería 1, 2, 3, 4 y 4 de abajo son 8. En este caso tenemos 8 casos favorables de que la resta el resultado sea 2, ¿no? De igual forma vamos a darnos cuenta de que para que la resta sea 3, en este caso acá, solo tenemos estos 3 rosados de acá y estos 3 rosados de abajo. Tenemos 6 casos favorables de que esa resta sea de 3, ¿no? Y los casos favorables para que la resta sea 4 son 4. Únicamente sería cuando cae 5 y 1, o cuando cae 6 y 2, o cuando cae 1 y 5, o cuando cae 2 y 6. Serían 4 casos de los 36 casos. Ahora bien, para que caiga la resta de los dos sea 5, solo vamos a tener las dos opciones, 6, 1 o 1, 6. Ahora bien, si nos fijamos en la simulación que estuvimos haciendo de los dados, nos vamos a dar cuenta de que quien menos probabilidad tiene de ganar, del caso de los canguros que se eligieron acá, es el 5. Después, el que tiene el segundo lugar en los de menos probabilidad sería el 4 y así sucesivamente, ¿no? No sé si alguien levantó, José Saúl levantó la mano. Sí, Saúl. En el caso de que caiga, bueno, que el canguro número 5, para él como son pocas las probabilidades, ¿verdad? Pero llegaría de un salto casi estaría avanzando, pues, en caso de que salga él, avanzaría mucho más con respecto a los demás, supongo. No, De no, acuerdo. de acuerdo a las reglas, no, porque acá nos dice de que solo avanza en un espacio. Solo es O un sea, espacio. cuando la resta sale, el canguro solo avanza un espacio. Por ejemplo, cuando sale la resta de 5, el canguro solo avanza una cuadrilla. Bueno, Si vuelve a entonces salir, ese entonces, ajá, no es, eso es,
No tiene ninguna relación con los números que salen acá. No es el número de avance, o sea, lo que No, se no, va... no. Es una Entonces casi. está más Ajá, complicado porque ahí hay una desventaja para el que elige el número 5. correcto, Hay unos aventajados y otros no. correcto, porque las probabilidades ahí no le juegan a favor en lo absoluto, ¿no? Sí, es cierto. Y no Sí, siempre, menos posible que salga 6 y 1, o 1 y 6. según Solo son esto, dos de ajá, 36, uno 2 de de 36, 18. ajá, Entonces no sería sería bastante complicado complicado. que gane. Sí, es bastante complicado. Hay Ahora una mayor imagínate, desventaja. Hay mayor ventaja en el caso de que se elija, posiblemente en el que se elija 0, supongo. sí, en este caso, si 5. vemos los casos favorables, quien tiene más casos favorables es el que tiene 10 casos favorables, que es que seas uno la suma. En este caso, tendría más, digamos, más probabilidades de ganar el canguro que eligió el número 1. El siguiente canguro con más probabilidades es el que eligió el canguro que estaba en el número 2. De ahí sería en empate en el tercer lugar con más probabilidad, sería el número 3 con el número 0. Luego sería el número 4. Y por último, el que veíamos ahí, que no tenía casi probabilidades de ganar, es el canguro que estaba en el quinto, o que eligió que la resta era 5, ¿no? Y ahí podemos ver directamente el concepto de probabilidad, inducirlo a través de casos favorables con casos posibles, que es la probabilidad clásica, a través de ese pequeño juego. Yo creo que es bastante factible que cualquiera de ustedes, al dar una clase en la cual tenga que hablar de probabilidad clásica, puede utilizar este pequeño juego, ¿no? Aparte de interactivo y divertido, puede provocar en el estudiante el interés directamente por la asignatura y por las matemáticas como tal. Bien, luego tenemos lo que es los medios didácticos virtuales en la educación matemática. Nos dice que en las sesiones anteriores ya se ha hablado del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en el ámbito educativo, pero ahora nos centraremos en el uso de estas tecnologías en el ámbito didáctico de las matemáticas. Cuando se habla de medios didácticos virtuales, se hace referencia tanto a lo que son software matemáticos y a los materiales y recursos que se encuentran en el Internet. Por ejemplo, yo les hablaba de las regletas de Cuisinare, que son físicas, pero que también las podemos utilizar de forma virtual. Lo mismo pasa con otros recursos que están tanto en físico como en forma virtual, ¿no? Y hay otros que únicamente están de forma, de forma virtual, ¿no? Entonces, acá hacemos referencia a esos que se encuentran de forma virtual en la red, como aquellos software que ustedes pueden descargar e instalar en sus computadoras, en sus teléfonos, tablets, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos de estos software específicos para la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, para el programa de cálculo simbólico, nos dice que la principal característica de estos sistemas de cálculo simbólico es la capacidad para utilizar variables en sus operaciones. Esta condición es la que también los diferencia de las calculadoras tradicionales, de las calculadoras científicas tradicionales, de las actuales que disponen de procesadores de cálculo simbólico. Es decir, ustedes pueden comparar una calculadora científica de las que nosotros utilizábamos antes, tal vez allá por el 2005, 2006, con las que vamos a ver que los estudiantes, por ejemplo, en ingeniería en la nacional andan hoy en día, ¿no? Que ya esas calculadoras científicas ya pueden calcular integrales, calcular derivadas, pueden incluso realizar gráficas, ¿no? Cuando andan calculadoras graficadoras y llevar esa potencia gráfica, solo ha sido posible a través del avance tecnológico, ¿no? Sin el avance tecnológico esto no sería posible. Entonces, pero es interesante comparar cómo la tecnología va introduciendo nuevas herramientas que pueden ser útiles en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están desarrollando en las aulas, ¿no? Y nos habla acá de algunos programas de cálculo simbólico. Por ejemplo, los más populares, está hablando de matemática, aquí nos da el enlace, de Maple o de Derive. Creo que este Derive, la mayoría, si no todos, creo que lo han utilizado más de alguna vez, porque fue uno de los pioneros
en el cálculo de derivadas, integrales y otras actividades matemáticas, ¿no? Propiamente matemáticas, a través del manejo de variables o cálculo simbólico, ¿no? A través de símbolos, ¿no? Entonces, creo yo que al menos una de estas herramientas ustedes han utilizado, ¿no? Ustedes me dirán si los conocen, si los han utilizado o no. Si no los conocen, pues los invito a que vayamos a estos sitios web, los descarguemos, los probemos y interactuemos con ellos, que no está de más el hecho de conocer unas herramientas nuevas, ¿no? En el caso en que no las conozcamos a la fecha, ¿no? También nos dice que este tipo de programas son muy potentes desde el punto de vista matemático, pero a menudo es necesario manejar con mucha precisión el lenguaje que necesitan para ejecutar sus órdenes. Es decir, todos estos programas necesitan unas instrucciones, ¿no? Todo programa informático necesita un algoritmo bajo el cual se introducen determinadas reglas para así poder obtener un resultado esperado, es decir, un resultado correcto y válido, ¿no? Si nosotros no manejamos ese lenguaje del programa y que necesita el programa para funcionar, pues se nos va a dificultar mucho el hecho de poder utilizarlo. Por eso nos dice que a este aspecto, es decir, a manejar ese lenguaje que necesita cada uno de esos programas para darle órdenes, se debe que estos programas no sean populares en las matemáticas escolares, ya que los estudiantes consideran muy difícil algo que no lo pueden hacer fácil, es decir, algo que no lo pueden hacer a través de una instrucción sencilla, ¿no? Hoy en día, con los smartphones podemos encontrar aplicaciones que a través de la cámara resuelven problemas, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales a través del cálculo simbólico, ¿no? Es un avance bastante superior al que se tenía hace algunos años. Y estos sí se han hecho populares entre los estudiantes escolares, ya que son mucho más fáciles para ellos de utilizar, ¿no? Y por esta razón, estos que mencionamos acá no son populares, porque estos necesitan un lenguaje en particular para poder seguir las instrucciones que nosotros como los usuarios les estemos brindando. Otro software específico para las matemáticas aplicadas es en geometría dinámica. Podemos hablar de estos que están acá, ¿no? Algunos de estos programas son Calibri 2 Plus, de geometría Sketchpad, que es un tipo de libreta de dibujo de geometría. Acá tenemos los enlaces y Cinderella, lo mismo, ¿no? Si usted ha interactuado con ellos, qué bueno. Si no, pues también la invitación a que vayamos a los sitios y los descarguemos y intentemos utilizarlo, ¿no? A ver si nos sirve en un futuro como una herramienta para alguna clase en particular que ustedes quieran dar bajo algún tema específico. Y aquí tenemos el más conocido por nosotros, ¿no? Que es GeoGebra, ¿no? Nos dice que ha sido una nueva e interesante versión de este tipo de software que une álgebra y geometría a través de la página a través de la página siguiente es posible descargarlo de forma gratuita y nos da el enlace para que si no lo tienen, pues ustedes puedan descargarlo y utilizarlo, ¿no? También mencionarles que otra de las ventajas que tiene este software es que también tiene la aplicación en línea, es decir, no necesita descargarse para poder utilizarse. Basta con que usted escribe en Google GeoGebra en línea y le genera un enlace donde usted tiene todas las herramientas que tiene la versión instalada, solo que a través de la red, ¿no? A través del Internet. Entonces, es otra ventaja bastante interesante, ya que al menos a mí me ha servido. A veces uno llega a algunas instituciones que le prestan equipo, nos prestan computadoras, nos prestan proyector y pues no podemos estar instalando programas, ¿no? Porque saturamos las computadoras o perdemos el tiempo, ¿no? En instalar estas aplicaciones. Entonces, es bastante interesante que se puede utilizar en línea, ya que si usted tiene acceso a la red, pues en cualquier equipo puede tener acceso a esta aplicación, ¿no? Más de GeoGebra nos dice que desde esta misma página es posible acceder a información y a modos de uso de GeoGebra. Se recomienda echar un vistazo a los comandos básicos y luego lanzarse a explorarlo directamente, ¿no? Y acá nos da una primera exploración que podemos hacer con nuestros estudiantes a través de GeoGebra. Por ejemplo, podemos pedirles que a partir de 2 puntos construyan dos circunferencias que sean tangentes con esos puntos, ¿no? Como centros. Luego sería de
utilizar el dinamismo de GeoGebra para mover los puntos y ver si las circunferencias que se han creado con relación a esos dos puntos siguen siendo tangentes. También nos dice que podemos interactuar diciendo a los estudiantes que dado un segmento construyan un cuadrado con lados de ese segmento, ¿no? Esto es bastante fácil, tal vez hacerlo de forma manual. Se puede complicar un poco, ¿no? Por las medidas de los segmentos, pero utilizando una de las herramientas que tiene GeoGebra, como lo es la construcción de polígonos, uno solo coloca los dos puntos con la longitud del segmento y le coloca cuántos lados quiere que tenga, que en ese caso serían 4 y automáticamente tenemos lo que es el cuadrado, ¿no? Luego que dado un segmento se construya lo que es una diagonal en el cuadrado que se formó en el apartado B y así tenemos aquí una serie de instrucciones que podemos emplear a la hora de trabajar con este software por primera vez con nuestro grupo de estudiantes, ¿no? También nos dice acá ya para ir finalizando que el único límite para GeoGebra lo constituye su propia imaginación. En España ya existen los denominados institutos GeoGebra que tienen presencia internacional y que promueven la realización de encuentros de cursos de formación y suministran un espacio para compartir y discutir propuestas y experiencias utilizando GeoGebra, ¿no? Esto según Flores en 2011, ¿no? Y para ir finalizando, aquí se ha propuesto lo que es una pregunta generadora y vamos a utilizar lo que es esta aplicación de Mural para que ustedes mismos puedan construir sus ideas sobre la pregunta generadora. Es decir, no me la van a decir a mí, van a acceder a esta página web y van a comenzar a construir. Para hacer esto no necesitan registrarse en esta aplicación, únicamente les va a pedir un nombre bajo el cual va a aparecer su aporte. La pregunta generadora es, ¿cuál consideran que es la importancia de utilizar medios de comunicación didáctica en la matemática en un mundo globalizado en relación a la tecnología, ¿no? Y aquí les voy a proporcionar en los comentarios lo que es el enlace para que ustedes puedan ir directamente ahí y puedan modificar, ¿no? Agregar sus aportes. Interactuemos con lo que es la lluvia de ideas a través de esa pregunta. Ya les coloqué acá lo que es el enlace y ya pueden, por ejemplo, yo voy a colocar mi apellido, Gómez. Si se fijan, solo me pide en este caso lo que es un nombre de usuario bajo el cual yo voy a aparecer ahí. ¿Ya? Y aquí van apareciendo los usuarios que ya están conectados. Si se fijan, el que creó en esta aplicación lo que es el mural, yo lo creé desde una cuenta personal, por eso es que no aparezco acá como el moderador. Todas las personas que entran como invitados aparecen como animalitos, por ejemplo, aparecen acá en la parte de abajo, ¿no? De acuerdo al nombre, ¿no? Ahí van apareciendo y ustedes pueden directamente comenzar a movilizar acá. Si se fijan aquí en la parte derecha, aparece para hacer más grande la vista o más pequeño, ¿no? Tenemos lo que es los diferentes cursores que aparecen ahí y ustedes pueden comenzar. Por ejemplo, si damos acá, podemos agregar texto, podemos agregar una tacha de estas, cualquier color, el que ustedes gusten, solo arrastramos, colocamos a donde queremos escribir y aquí ustedes dan su aporte, dan su respuesta, algo en particular que tenga que ver sobre el tema central. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, podemos girarlo, podemos eliminarlo, nos damos clic fuera y luego le damos en delete. Y así ustedes pueden interactuar directamente con este periódico mural. La pregunta generadora es, ¿cuál consideran que es la importancia de utilizar medios de comunicación didáctica en la matemática en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, deben de dar sus respuestas, pueden hacerlo, como les digo, a través de tachas. Si ustedes
quieren agregar imágenes, pueden hacerlo. Por ejemplo, damos acá en imágenes y acá pueden escribir en español o en inglés. Podemos poner, por ejemplo, computadora. Y aquí aparece una serie de imágenes. Arrastramos esa imagen a donde la querramos colocar y ahí podemos ir llenando lo que es el periódico, o perdón, el mural, ¿no? Esta herramienta es bastante interactiva porque permite que todos los usuarios estemos trabajando en línea, ¿no? Todos están aportando sus ideas y todos tienen acceso a todas las herramientas que podemos ver acá, ¿no? Voy a ir leyendo algunos de los aportes de los compañeros para que veamos, ¿no? que todos podemos directamente estar interactuando, ¿no? Si se fijan, en la parte, en la esquinita derecha, aparece el dibujo del animalito que se le ha asignado a cada uno de los que hemos ingresado, ¿no? Así se identifica quién ha hecho que aporte, ¿no? En un dado caso, si fuese evaluativo, si ustedes como docentes quieren plantear una evaluación a través de un mapa similar al que estamos mostrando, pues pueden hacerlo, ¿no? Y así pueden calificar los aportes de los compañeros. Entonces vamos a dejar esto por acá para que ustedes puedan agregar sus aportes, ¿no? Con relación a la pregunta generadora que está planteada. Algo que quizás se me escapaba comentar, que también podemos hacer lo que son votaciones, ¿no? Dentro de lo que es el mural, es decir, podemos como usuarios votar por quién o qué aporte consideran ustedes que de lo que han hecho los compañeros tiene mayor incidencia, por ejemplo, en la respuesta a la pregunta, ¿no? O cuál de los que ustedes lean de sus compañeros les ha gustado más, cuál aporte les ha gustado más. Eso lo vamos a hacer al final cuando ya todos o la mayoría hayan elaborado lo que son sus aportes. Eso se hace a través de acá, ¿no? De acá, donde dice voting sesión. Ahí se puede elaborar lo que es una votación dentro de la sesión. Aquí aparece esta votación, pero esta votación yo la agregué ayer solo como práctica, ¿no? Ya que esta es una aplicación que yo no había utilizado, entonces me puse ayer a estar creando lo que es el entorno para que participáramos y me puse también a estar viendo las herramientas que posee, ¿no? Para ir entendiendo cómo funcionan, ¿no? Si se fijan, acá también podemos darle vuelta al texto, como hizo el compañero José Sagüe, es decir, es una herramienta bastante versátil que permite bastante interacción, ¿no? Podemos girar, podemos hacer más grande el texto, podemos agregar imágenes, podemos agregar cuadrículas, ¿no? Por ejemplo, si se tratase de algunas características de algún medio en particular, por ejemplo, si usted quiere hablar de características de GeoGebra en el mundo global, pues puede agregar cualquiera de los elementos que aparecen acá, ¿no? A la derecha, ¿no? Ahí tenemos una serie de sugerencias y nosotros elegimos, por ejemplo, aquí está una, si fueran 4 características, podemos elegir este de acá o cualquier otro, ¿no? Dependiendo de la idea que cada uno de ustedes tenga con relación a la idea que pretende usted, digamos, compartir, ¿no? Directamente. Por el espacio, no se preocupen que tenemos muchísimo espacio, ¿no? Aquí se puede ir ampliando a medida que se van agregando comentarios, ¿no? Aquí en la parte derecha tenemos, por ejemplo, cómo ampliar o disminuir lo que es el espacio. Por ejemplo, acá vemos un comentario que está haciendo un compañero que está por acá en una orilla. Lo podemos arrastrar y acercarlo o podemos directamente comenzar a escribir por cualquier lado, ¿no? Agregar imágenes o hacerlo donde ustedes gusten, ¿no? Esa es la idea de esto. También podemos agregar flechas
Damos clic acá en la parte que dice Connectors, Shapes and Connector, y ahí tenemos unas flechas rectas, unas flechas curvas, unas en forma de Z, tenemos algunas figuras, muchas, ¿no? Muchas opciones. Tenemos círculos, cuadrados, triángulos, rombos, pentágonos, hexágonos, etcétera. Es decir, es bastante interactiva lo que es la herramienta para que ustedes puedan utilizarla, ¿no? Para poner en práctica lo que son sus ideas o con sus estudiantes, ¿no? Si alguno ya da clases, trabaja como docente y da clases en línea, o quiere hacer más interactiva lo que es la lluvia de ideas, la técnica de lluvia de ideas, es bastante sencillo utilizar esta herramienta, ¿no? Que no está de más decir, ¿no? Está disponible en este caso de forma gratuita durante 30 días después de registrarse. Como les mencioné al inicio, para participar ustedes no necesitaron registrarse, ¿no? Ustedes solo necesitaron el enlace que yo les compartí y ya podían manipular todas las herramientas que están ahí, ¿no? A disposición. Esto es porque yo me registré el día de ayer y dan un periodo de 30 días para que yo pueda crear lo que son mis murales, ¿no? Para mis clases. Al vencer ese espacio, pues yo ya no tengo acceso porque creo que esto es una aplicación de pago, pero es bastante divertido y bastante entretenido, ¿no? Para compartir directamente con los estudiantes o con colegas, ¿no? En algún tema en particular. Como les mencioné, si desearan hacer una votación, nos vamos acá donde dice Voting Session, damos clic ahí y le damos acá a votar, ¿no? Acá como ya está seleccionada lo que es la que yo creé, la votación que yo creé, no me aparece bueno, acá para crear otra votación, ¿no? Solo me aparece la que ya existía, ¿no? Y como ya está cerrada, solo me aparecen los resultados. Como pueden ver, fue la interacción que yo estuve haciendo ayer con la aplicación. Si el mural lo hubiesen creado hoy y no se hubiese hecho votación, se pudiera haber establecido una votación en particular y ahí aparece acá cuando damos inicio a la votación, por aquí el lado derecho nos aparece para finalizar lo que es la votación, ¿no? Bien, vamos a ir leyendo algunos de los aportes de los compañeros. Acá alguien dice, es importante para garantizar que el aprendizaje sea efectivo, lo cual es valioso en las matemáticas. Gracias por el aporte. También tenemos otro aporte por acá que nos dice, en las instituciones educativas tiene cabida la necesidad de educar en los medios de hoy, ¿no? También, gracias por el aporte. Nos dice por acá alguien, en las matemáticas es importante la motivación y en la actualidad los estudiantes están muy interesados en la tecnología, pero por lo que es una buena herramienta para llamar la atención de los alumnos. Eso es bastante cierto, ¿no? Que de hecho un problema que se da en la matemática, utilizamos a veces los docentes lo que es la tecnología, ¿no? Para nuestras clases y eso hace que el estudiante, pues, al estar ellos interesados en la tecnología, no les llame la atención lo que son las clases monótonas, que a veces nosotros las hacemos así, ¿no? De esa forma monótona. Bien, mencionarles también, ¿no? Que todos los aportes que ustedes han dado acá quedan guardados automáticamente en el enlace, ¿no? Saliendo de acá, ustedes pueden volver a entrar en el enlace y pueden seguir modificando. Es decir, es bastante interesante porque la lluvia de ideas no finalizaría en el aula como tradicionalmente es, ¿no? Que cuando se realiza en los salones de clase en forma presencial, a veces los estudiantes tienden a no querer participar, no querer expresar las ideas, ya sea por pena o por algún otro motivo en particular. Y esta herramienta nos permite, ¿no? El hecho de que
quede abierta la posibilidad de que en sus casas, posteriormente a la clase, puedan ellos entrar y seguir modificando sus ideas, ¿no? Agregando imágenes, agregando tachas, agregando información que ustedes consideren valiosa que puede aportar a lo que es la lluvia de ideas, ¿no? Bien, sigo leyendo aportes. Dice un compañero acá: fomentar una mejor metodología de trabajo, promoviendo el interés y motivándolos y la motivación del aprendizaje de los alumnos. Por acá nos dice alguien: es muy importante, ya que voy a hacerlo más grande acá porque no veo bien acá. Bien, es muy importante, ya que de esa manera la clase se vuelve más interactiva y dinámica para motivar a los estudiantes hacia un gusto e importancia de las matemáticas en el entorno. Además, los medios tecnológicos facilitan la construcción de las soluciones matemáticas, ¿no? Bien, si nos fijamos cómo va quedando nuestra lluvia de ideas, al hacerlo más pequeño, vemos todos los aportes que ustedes han elaborado. Imaginémonos que es la primera vez, ¿no?, que estamos utilizando esta herramienta y ya pudimos ponernos lo que son nuestras ideas sobre la pregunta generadora directamente acá. Ahora imagínense si esto lo hiciéramos de forma habitual en nuestras clases. Tanto para el estudiante sería mucho más divertido, ¿no?, estar interactuando sus aportes, sus conocimientos directamente a través de esta aplicación. Bien, por aquí alguien más está dando su aporte. Vamos a leer acá. Dice: nos ayuda a interactuar con nuestros estudiantes, llama la atención de ellos y nos facilita el aprendizaje. Excelente. Aquí vamos a ver a alguien más de los que no hemos leído. Dice: los medios de comunicación y las nuevas tecnologías están provocando un tremendo impacto en la cultura y en el ámbito, en el ámbito social, con lo cual no es gratuito afirmar que también en el contexto educativo se deja sentir, ¿no? Efectivamente, no, no solo en la educación, no solo en la vida cotidiana se ha tenido impacto a través de las tecnologías, ¿no? Muchas personas incluso han cambiado sus trabajos, ¿no? Ahora hay, digamos, personas que se ganan la vida de una forma que antes nosotros ni siquiera imaginaríamos, por ejemplo, a través de hacer videos en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ventas en línea, y así hay muchísimos, muchísimos recursos que no imaginamos tener en las manos antes, no solo en el ámbito educativo, y que hoy en día sí los tenemos, ¿no? Y sería un desperdicio, ¿no?, el hecho de tenerlos a la mano y no utilizarlos. Lo ideal es que nos acostumbremos, nos formemos y intentemos ir adaptando todos esos cambios, ¿no?, para hacer más dinámicas y entretenidas las clases, ¿no? Bien, entonces vamos a ir finalizando. Me gustaría al menos 2 participantes que me digan qué opinan sobre esta herramienta, cómo consideran ustedes que les puede facilitar, qué les llamó la atención, qué les gustó o qué no les gustó de desarrollar la lluvia de ideas, o la lluvia de ideas a través de la técnica de lluvia de ideas a través de esta herramienta. Entonces dejo abierto el espacio para que ustedes puedan opinar, ¿no?, y me digan qué les ha parecido esta herramienta para hacer murales y poder utilizar la técnica de lluvia de ideas a través de este mural. Buenos días. Sí, buenos días. Pues me pareció muy interesante, ¿verdad? Yo nunca había visto esta
de esta forma. Había visto otras parecidas, pero esta me llama la atención porque uno como que diseña lo que tiene que hacer, desde el color, desde el tipo, la letra, ¿verdad? Si lo hacemos, yo lo hice en forma circular, veo las notitas ahí que hay otras como rectangulares y uno le puede cambiar el color, ¿verdad? Y pienso que con los niños, pues esto le llama bastante la atención y pues ellos se pueden ingeniar para crear cosas nuevas. Está muy bonita Correcto. para explicar, ¿verdad? Gracias. Correcto, gracias por el aporte, Claudia. Buenos días. Buenos días, Rosa. Considerando, licenciado, lo que se ha platicado durante la tutoría, esta parte del mural es bastante interesante, ya que hay muchos alumnos, como usted ya lo mencionaba, penosos. Cuando uno pide un aporte, aún por nosotros pasa, quizás no queremos ni activar nuestra cámara, no queremos activar el micrófono. Entonces, se comprende esa parte. Pero este mural permite la interacción de el alumno, que él pueda profundizar, porque hay alumnos que son tímidos, pero tienen buenas propuestas para los temas que se tratan. Entonces, esto da un espacio en donde el alumno pueda expresar lo que piensa sin estar con aquello de que se van a burlar de cómo hablo, se van a burlar de cómo soy. Es bastante bonito y tanto docentes como alumnos también pueden contribuir a darle un toquecito ya más personalizado a lo que es este mural. Correcto, gracias, Rosa. Sí, no, esa es una de las versatilidades que tienen estos recursos, ¿no? Que incluso si se fijaron, cuando ustedes entran como invitados, no les, o sea, les pide una identificación, pero ustedes pueden escribir ahí cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que son tímidos, como lo dice la compañera, y a veces se abren más a opinar, a participar a través, ¿no? de estos medios, ¿no? A través de estos medios virtuales en los cuales quitamos de lado estos prejuicios, a veces las burlas que se pueden dar entre compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, ese miedo a participar, aparte de la interacción directa que hace el estudiante con la aplicación, ¿no? Entonces, sí, gracias por el aporte que resalta Rosa. No sé si alguien más quiere agregar algo. Licenciado, solo la consulta, en caso de que ya hayamos terminado la participación en el mural, ¿hay alguna forma de, por decirlo así, sacar esa imagen o exportarla para de, guar- poder de ubicarla ya? guardarla? ¿Sí? Fíjese que con respecto a esto, no, como yo no he estado, ayer fue que estaba interactuando, no he buscado en sí si se puede exportar la imagen del resultado, ¿no? Y como ahorita no estoy conectado con lo que es mi usuario, sino que lo creé con mi correo personal y ahorita estoy como invitado, no sé si me aparecen las opciones. Voy a revisar y pues en la próxima tutoría le digo si se puede o no se puede, ya que de momento no le mentiría si le digo sí o no al respecto de si se puede o no se puede importar la imagen. Bien, Ingrid, tiene la palabra. Solo una consulta. Sí, diga. Como a las 9:30 se me fue la electricidad acá en mi casa y hace como 5 minutos volvió a regresar, con lo cual no puedo acceder al link que está ahí para participar en el mural. No sé si lo puedes reenviar de nuevo al chat para que me aparezca. Es el mismo. No le aparece en el chat el enlace. No, y como cuando se corta la llamada y Ah, finaliza, automáticamente los mensajes se eliminan todos. vaya, ahorita lo envié nuevamente ahí. Vale, gracias. Ahí está planteado, sí. A través de ese enlace, como les menciono, el mural queda abierto y ustedes pueden seguir haciendo cambios, ¿no? Esa es una de las ventajas que poseen, ¿no? Bien, creo que ya estamos llegando a lo que es el fin de la tutoría. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario para ir finalizando. Si no, pues lo dejaríamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta más.
Bien, si no hay consultas, pues lo dejamos hasta acá y les deseo una feliz tarde y feliz fin de semana. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos a la orden. Bueno, gracias igual. De nada, Buenas tardes, gracias. de nada, saludos. Gracias. Bueno, gracias, buen día. Feliz De día. nada. La presentación se la voy a enviar al grupo de WhatsApp, a los que estamos en el grupo de WhatsApp. Si alguno del grupo del compañero quiere la presentación, pues puede hacerme llegar un correo electrónico para podérsela enviar también a través del, del correo electrónico. Bueno, muchas gracias entonces. De nada, saludos y buen día. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.